Buenos días a aquellos hermanos que no he saludado al principio. Estamos un domingo más y como lo hemos hecho el mes pasado, que hemos tenido la reunión de matrimonios con el tema cómo continuar juntos, también el domingo siguiente a la reunión de matrimonios lo que hacemos es compartir una parte de esa reunión, pero también la aplicamos a la vida de la iglesia. ¿Cómo continuar juntos? Es una pregunta que nos podemos hacer no solamente como parejas, como hermanos en la fe, como matrimonios, como amigos, como compañeros, sino también como iglesia, cómo podemos continuar juntos. Me gustaría que leyéramos el texto de la Escritura que está en Génesis. Si tocas la ventana allí. A ver. Muy bien, en Génesis capítulo 2, versículo 18, es un pasaje muy conocido por nosotros y me gustaría que descubrieras algo que a lo mejor no has visto. Cada vez que leemos la Escritura es muy importante entrar en modo descubrimiento, ¿sí? Esto es muy importante hacerlo, porque cada vez que leemos la Escritura podemos descubrir algo que no habíamos visto antes y que el Señor nos puede mostrar. Dice así la palabra de Dios, Génesis 2:18. Luego, Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer una ayuda adecuada. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre, para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Nos detenemos allí y ya continuamos con la lectura. Notemos que Dios identifica una necesidad. La necesidad es que lo veía Adán solitario. Y entonces dice: te voy a dar una compañera, te voy a dar una compañía, te voy a dar a alguien que esté a tu lado. ¿Y qué le dio? Una mascota. Porque eso es lo que dice el texto. Notemos que el texto de la Escritura no dice mascota, pero dice la Escritura que cuando lo ve Dios a Adán solo, lo que hace es que le da un montón de animales y un montón de aves. Y le dice a Adán: Adán, puedes pasar todo el tiempo que quieras con ellos, ponle nombres. Y nosotros sabemos que los nombres que tienen los animales ya casi no los percibimos en español, pero sí, por ejemplo, en muchos insectos y demás, tienen nombres de acuerdo a las características, ¿sí? Por ejemplo, ese insecto que se llama palo, ¿por qué se llama palo? Porque se camufla de tal forma que parece una ramita, ¿no? Entonces cuando Adán empieza a ponerles nombre, le pone nombre de acuerdo a las características que tiene. ¿Cuánto tiempo habrá llevado? No lo sabemos. Pero sí sabemos lo que dice este último versículo que hemos leído. Dice la última parte: sin embargo, Adán no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. No se encuentra la ayuda adecuada. Ahora, si avanzamos en la lectura, dice así el verso 21. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada.
Por eso, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Es interesante que esta palabra se une, para que nosotros nos demos cuenta de la implicancia que tiene. Esta palabra es muy similar a lo que nosotros utilizamos en el término español adherirse. Hemos visto que cuando, por ejemplo, en un papel de regalo, cuando le ponemos celo, le ponemos la cinta y después queremos abrirlo, ¿qué ocurre? Se rompe. Por lo general se rompe. Realmente uno tiene que tener una cualidad tan especial para poder separar. Y esta es la idea de este término. Recordemos que hay una pregunta en Israel en aquel momento, hay una pregunta. ¿Por qué la pareja tiene que estar unida? ¿Por qué tiene que estar unida? ¿Se puede separar o no se puede separar? ¿Se puede divorciar o no se puede divorciar? Entonces se escribe este pasaje de la Escritura, no para hablar de la creación del hombre o la mujer, sino para responder a la última pregunta, que es esto, que por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola persona o un solo ser. Ahora, cuando buscamos separarlo, ahí es donde empieza la herida, ahí es donde empieza el dolor. Pero esto mismo también aplicado a la iglesia. Cuando un hermano o hermana se va de la iglesia, todos sufrimos. Y es una realidad. Es una realidad. ¿Por qué? Porque estábamos, sin que nos hayamos dado cuenta, adheridos. El Señor nos había unido de tal forma que ahora sentimos el desgarro. Seguimos adelante y me gustaría que nos hiciéramos esta pregunta. ¿Cómo continuar juntos? Y nos vamos a hacer esta pregunta a lo largo de todo el mensaje. Un dato importante, el 57% de los matrimonios en España se divorcian. El 57%. Y ojo, que es una cifra equilibrada. Es una cifra equilibrada, porque hay otros datos que aún son peores, ¿sí? Hay un dato que es terrorífico. Cada 10 matrimonios, 7 se separan. Pero no nos vamos a llegar a ese punto, ¿no? Un dato interesante. Durante el tiempo de la pandemia hubo menos divorcios que antes. Y uno dirá, qué bueno, parece que había más amorcito. No, había juzgados cerrados. Esa era la realidad. Esa fue la realidad. Ahora, uno diría, pero ¿qué nos interesa a nosotros los matrimonios no creyentes? O aquellos que viven fuera de la iglesia. ¿Cómo eso puede influenciar dentro de la iglesia, de la congregación? Tratemos de entender, queridos hermanos y hermanas, que cuando dos personas se separan, separan todo. Cuando dos personas se divorcian, divorcian todo. ¿Esto qué quiere decir? Que la ruptura es en todos los órdenes. No es solamente en el orden de la convivencia entre hombre y mujer. No es solamente en la relación de los padres con los hijos. No es solamente con la casa. También es con los vínculos espirituales, con los vínculos de la fe. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido algún amigo, algún pariente, algún familiar, algún compañero de trabajo que de pronto nos juntábamos los dos matrimonios, pero cuando ellos se separaron, ya no nos podemos juntar más? ¿Con quién de los dos nos juntamos? Mejor no nos juntemos con ninguno de los dos porque uno se va a enojar si nos juntamos con ese y no nos juntamos con el otro. Y en la iglesia muchas veces pasa lo mismo. Cuando hay una fractura, una ruptura, una separación entre los hermanos de la iglesia, hay una tensión y no sabemos cómo tratarla. ¿Nos juntamos con aquel hermano o no? Notemos lo que dicen las sectas. Por ejemplo, los Testigos de Jehová, que es la secta de las más duras que hay aquí en España en cuanto al trato de los miembros, cuando alguien se va de su iglesia,
está prohibido saludarle, está prohibido pasar por el lado de la persona, está prohibido visitarle, está prohibido comer con esa persona. Y uno dice, pero ¿por qué llegamos a ese extremo? Ellos justifican porque no queremos que se contagie el resto. Bueno, nosotros no vamos a llegar a ese punto, sino que vamos a tratar de buscar cómo poder lograr la unidad, cómo poder mantenernos juntos a pesar de que las dificultades se presenten. Es importante que antes que avancemos hagamos una diferencia entre tres palabras. La nulidad del matrimonio, o sea, cuando se anula el matrimonio, por ejemplo, se puede anular cuando las dos partes dicen, no, nos obligaron a casarnos. O cuando una de las partes dice, no, yo fui obligado a casarme, se anula el matrimonio. Y yo quiero que cada vez que hablemos de matrimonio, tradúcelo a la iglesia, ¿sí? Muchas veces se anula cuando de pronto los testigos eran falsos. O cuando el matrimonio no se hizo realmente delante de un juez. O cuando uno de los dos ya tenía un compromiso con otra pareja, todavía estaba casado con otra pareja y todavía no tenía su divorcio o sus papeles en regla, entonces se anula este vínculo que se ha hecho. Muchas veces dentro de la iglesia hay gente que se va también por nulidad. ¿Por qué? Porque nunca cortó los vínculos con la otra iglesia de donde venía, porque nunca cortó los vínculos con la otra congregación donde estaba participando. Y ojo que esto es un proceso, todos nosotros y la mayoría de los que estamos aquí, inmigrantes, todos tenemos nuestra iglesia de donde hemos salido, pero es muy importante el hecho de integrarnos en esta nueva congregación que tenemos. ¿Para qué? Para que la unidad sea real. ¿Qué es la separación? Es lo que están viviendo este matrimonio de la familia real. No recuerdo los nombres, Urgandarín y el otro es, ¿y la esposa? Cristina, ¿no? Tienen una separación. ¿Esto qué significa? Que todavía no hay divorcio. Una separación es cuando de pronto dos personas dicen, vamos a hacer un parón, nos vamos a detener, no vamos a continuar más juntos, ¿no? Es lo que se llama la pausa en la convivencia. O sea, no vamos a estar más juntos, pero vamos a serruchar todo, vamos a separar todo. No. Es como que los bienes quedan ahí congelados. No es que tú te llevas una parte y el otro se lleva la otra. Está todo congelado ahí. No es que un hijo se va con uno y el otro hijo con el otro. No, queda congelada la relación. Esa es la separación. ¿Qué tiene que ocurrir durante ese tiempo? Está prohibido que cualquiera de los dos cónyuges pueda contraer matrimonio con otro. ¿Por qué? Porque legalmente no están habilitados. Y muchas veces dentro de la iglesia algunos entramos en esta situación de separación de la iglesia. ¿Por qué? Porque no asisto, porque no estoy participando de los ministerios, porque de pronto estoy yendo a dos congregaciones, que muchas veces es válido porque todavía no lo tenemos definido. Pero recordemos que si queremos formar parte de una comunidad de fe en la cual pueda haber un intercambio sincero, beneficioso entre tú y yo, entre nosotros, entonces es necesario, como dice el apóstol Pablo, si se separan, sepárense por un tiempo, pero después vuelvan a unirse. No vaya a ser cosa que el diablo os tiente. Y por último, es el tema divorcio. El divorcio es cuando en realidad se serrucha todo, se separa todo. Esto para ti, esto para mí, esto para este hijo acá, esto va a pasar esto, ¿qué hacemos con el dinero? ¿Qué hacemos con la casa? Se separa todo. Recordemos que el 57% de los matrimonios en España terminan en divorcio. Y dentro de la iglesia, ¿cómo nosotros podemos fomentar
que entre nosotros no ocurra esto, a nivel espiritual, a nivel de hermanos en la fe, a nivel de las parejas dentro de la iglesia. Bueno, una de las cosas que hemos hecho es la reunión de matrimonios. ¿Para qué? Para poder fomentar esa unidad entre los matrimonios de la iglesia, para poder velar entre nosotros. Pero a nivel de los hermanos de la iglesia, ¿cómo lo podemos encarar? Hay una pregunta que nos estamos haciendo: ¿cómo continuar juntos? Y te propongo cuatro acciones. La primera, el respeto mutuo, respetarnos mutuamente. La segunda acción, amor que da, o sea, amarnos pero con acciones. La tercera, tener un proyecto compartido, o sea, algo que podamos decir, esto es nuestro. Y por último, el cuarto, una comunicación efectiva. O sea, que cuando nos comuniquemos realmente nos estemos pasando la información correcta y no sea una mera apariencia. Mira, quisiera que en este momento pensáramos en una silla. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos sentados en una silla? Todos menos yo. ¿Sí? ¿Cuántas patas tiene tu silla? 4. ¿Sí? Ojo que hay sillas que son de 3, pero las que tenemos aquí son de 4. En Perú se comercializan unas sillas que son de 2 patas, Pero ojo, tiene truco esto. Es para corregir la postura al sentarse, porque muchas veces nos sentamos mal y nos duele la espalda y demás, y para corregir la postura hay sillas en Perú que se comercializan que son de 2 patas. Imagínate cómo es, ¿sí? Son 2 patas, una al lado de la otra. ¿Y sabes para qué es? Continuamente tú tienes que mantener el equilibrio, y tienes que corregir la cintura, la espalda, ¿sí? Entonces, para corregir, continuamente tienes que estar en equilibrio. No te puedes dormir en esa silla, porque te caes. No puedes estar mucho tiempo en esa silla, ¿por qué? Porque te caes. No puedes estar haciendo 2 cosas a la vez, porque tienes que acordarte que tienes que hacer un equilibrio constante. Y es muy importante que a nivel de nuestra relación de hermanos y hermanas dentro de la iglesia estemos apoyados por lo menos en las 4 patas. Porque cuando estamos apoyados solamente en una, en 2 o en 3, corremos el riesgo de caernos. Corremos el riesgo de estar por el suelo y decir, ¿qué pasó? ¿Por qué se vino abajo todo? Porque había una de las patas que estaba funcionando mal. Hay un texto en la Escritura que me gustaría que consideráramos, que habla del respeto mutuo, en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 17, dice lo siguiente, 1 Pedro 2, 17, respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. Cuando estos textos se leen en América Latina casi no se entienden porque el rey, como no tenemos en América Latina rey, no se entiende. Y en aquellos países que no lo tienen, no se entiende. Pero aquí que estamos en España lo entendemos y hasta lo podemos aplicar. Tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con la monarquía, pero ¿qué dice la Biblia? Respeta al rey. ¿Sí? Tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con tu prójimo, pero ¿qué dice la Escritura? Respeten a todos. Ahora, ¿qué se pide para los hermanos? Amen a los hermanos. Notemos cómo sube el nivel. Amen a los hermanos. Y ahora sube un poco más todavía en relación con Dios. ¿Qué dice? Teman a Dios. Notemos que el tema del temor, que es un temor reverencial, es un temor que realmente que va más allá del respeto a Dios, es ese temor que dice, ojito, porque cuando Dios se pone de pie, no hay nadie que quede de pie, todo cae delante de su presencia. Y entonces dice el apóstol Pedro, os recomiendo lo siguiente, respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios. Respeten al rey. Ahora,
¿qué significa el respeto? Que sería la primera pata de esta silla. ¿Qué significa el respeto? Cuando tengamos un domingo una persona que venga con el pelo punk, ¿cuántos de nosotros estaremos aquí todavía? Yo sé que muchos nos podemos escandalizar por tatuajes, por piercing, por el cabello, por la vestimenta. Recuerdo en una oportunidad un pastor que pasó a predicar al frente y lo primero que yo vi, todos los tatuajes que tenía, todos los orificios que tenía hechos en el cuerpo, y yo dije, nada bueno puede salir de este hombre. Fue mi primera impresión. Pero cuando comenzó a hablar, yo dije, qué hombre de Dios es. Pero me faltaba una aclaración. ¿Sabes qué aclaración me faltaba? Dijo al final, y si a alguien les molestó todos mis tatuajes, ya no me los puedo quitar. Estos forman parte de mi antigua vida. Entonces tenemos que entender que dentro de la iglesia venimos con marcas, dentro de la iglesia venimos con huellas de nuestro pasado. Dentro de nuestra iglesia encontramos a hombres y mujeres que tenemos diferentes inclinaciones. Algunos tenemos vicios que aún no hemos superado, otros tenemos costumbres que son horrorosas, pero hay que entender que la Escritura lo que nos pide es que nos respetemos. Es lo básico. Después podemos pasar al segundo nivel, que es amar, pero lo básico, lo fundamental es el respeto. Y por ejemplo, nos respetamos cuando aceptamos al otro como es, cuando reconocemos sus derechos, cuando valoramos sus cualidades, cuando tratamos al otro como a igual. Quiero hacer una mención muy especial a este punto, y es el hecho de respetar el tiempo del otro. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos tenido un árbol frutal? Yo, por ejemplo, con mi esposa hemos vivido en sitios donde había árboles frutales y los hemos disfrutado. Pero ¿sabes qué? Nos moríamos de ganas para que el fruto madure. ¿Y cuántas veces tuvimos la tentación de sacarlo, de decir, yo creo que ya está listo? Y llegarnos con el fiasco de decir, está verde todavía. Y ya no lo puedes volver a poner. ¿Sabes que cuando tú quitas el fruto y tú dices, bueno, lo voy a envolver en papel de diario para que madure? Hay frutos que no maduran a pesar de eso. Y se pudren y se rompen y uno dice, perdí el fruto por adelantarme en el tiempo. Y tenemos que aprender a esperarnos en la madurez espiritual cada uno de nosotros. Recuerdo en una iglesia que me habían invitado a dar un curso de cómo organizar las células o los grupos que le llamábamos de fe en las casas y cómo la iglesia podría funcionar con esto. Y recuerdo que uno de los pastores dijo lo siguiente: en esta iglesia necesitamos tener 7 células, 7 grupos de fe, pero hay uno que no tiene un líder, hay uno que no puede ser coordinado porque nos falta un líder. Y yo le digo al pastor, bueno, si no son 7 pueden ser 6. No, es que nosotros queremos 7. Vale, le digo, está bien. Y entonces llegó un momento que apareció un hermano que era un excelente músico, tocaba varios instrumentos y demás, y entonces el pastor le dice, tú vas a ser el líder de este grupo, de esta célula casera. Y entonces él dijo, no, Dios no me llamó para eso. Y entonces dice el pastor, y si no te llamó, yo voy a orar a Dios para que te llame. Y entonces dice el hermano, pero no tengo los dones, y yo oraré para que Dios te dé los dones. Y ¿sabe que a veces nos obcecamos con ese pensamiento de que el otro tiene que hacer lo que yo quiero o como yo lo deseo, y no nos damos cuenta que nos estamos saltando el respeto. Y el respeto es respetar las cualidades, los dones que tienen otros hermanos y hermanas. He aprendido a lo largo del tiempo que cuando algo no se puede hacer es porque todavía no es el tiempo. Que cuando algo no se puede hacer es porque Dios todavía no ha traído los recursos. Y nos morimos de ganas por querer hacerlo, por querer lograrlo, pero recordemos que es fundamental respetarnos entre
nosotros. La segunda pata, el amor que da, el amor que da. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Muchas veces en nuestro hogar nos ocurre que solamente ha quedado un caramelo. Y tú tienes dos opciones. Si en tu casa son dos, partes el caramelo por la mitad y lo compartes. Pero también tienes la opción de no decir nada y te lo comes solito. Te lo comes solito al caramelo y cuando aparece el otro dice, ¿no había un caramelo aquí? Y sí, pero había uno y me lo comí yo solo. Dice la Escritura, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, el del otro. A veces pensamos que por darnos a los hermanos, por brindar nuestra ayuda, nuestro apoyo a nuestros hermanos, vamos a salir perdiendo. Y es todo lo contrario. Quienes hemos aprendido a servir a los hermanos, sabemos que Dios siempre nos da una doble porción. Una para compartir con el hermano y la otra para que la comamos nosotros. Pero aquel que solamente piensa en sí mismo, solamente recibe una porción, para sí mismo. Pero cuando uno aprende a servir a los demás, entonces Dios siempre va a ser fiel en esto y nos va a dar para nuestras necesidades y también para poder compartir con otros. Así que hay un principio, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y acá tengo una escalera que si tú te imaginas a alguien ayudando a subir una escalera, pero tú ya estás arriba y le estás ayudando al otro a subir la escalera, ¿qué peligro corremos? ¿Qué peligro corremos? El peligro de caernos los dos. Pero acuérdate que ese peligro está en todas las situaciones. Pero es importante que el amor deja de pensar en sí mismo y busca que el otro esté en la misma situación que yo estoy. Entonces extiendo mi mano ¿para qué? Para que el otro suba al lugar donde yo estoy. ¿Cuándo hay amor que da? Decimos que da, ¿por qué? Porque se demuestra en acciones, no es teórico. Te amo, pero no me quiero encontrar contigo. Te amo, pero nunca te llamo por teléfono. Te amo, pero siempre me olvido de recordarte en el cumpleaños, en el aniversario, en lo que sea. Te amo, pero siempre llego tarde al encuentro. Entonces, el amor que da es el amor que demuestra en acción. ¿Cuándo hay amor que da? Cuando hacemos para el otro, cuando dedicamos tiempo al otro, cuando priorizamos las necesidades del otro en vez de las propias, las personales, las nuestras, cuando acompañamos al otro. Ayer dábamos un ejemplo en la reunión de matrimonios que si un hombre, por ejemplo, acompaña a su esposa o la esposa acompaña a su marido, ¿no? Dependiendo del sitio donde vayan, uno se va a fastidiar y el otro va a estar en la gloria. Por ejemplo, si la mujer acompaña al marido a una ferretería, la mujer va a estar diciendo, ¿y cuándo nos vamos? Y ya está, ¿ya viste la última herramienta? No, que salieron estas brocas que me parecen fenomenales. Y la esposa mira para cualquier lado, menos las brocas, menos el cemento, menos todo eso. ¿Por qué? Porque no le interesa. Ahora, traigamos a un hombre a acompañar a su esposa a comprar un par de zapatos. ¿Y ese te va bien? Sí, pero en realidad no tiene el brillo que yo quiero. Ah, sí, tráigame. Y viene el zapatero ahí y le trae 3 cajas más, con brillo medio, brillo intenso y opaco. Y entonces se los mide y el marido está ahí como león rugiente, ¿no? Alrededor, ¿no? Porque se quiere ir ya. Y le dice, querida, te quedan hermosos todos los zapatos, pero elige uno. Y muchas veces el amor que da
es el que tiene que pagar el precio de acompañar al otro. Y cuando tenemos que acompañar a nuestros hermanos y hermanas en la fe que todavía no han aprendido a orar, que todavía no han aprendido a leer la Escritura, que todavía no han aprendido cómo enfrentar la tentación, cómo enfrentar la prueba, y entonces demostramos amor cuando acompañamos, Dice el apóstol Pablo, debiendo ser ya mayores, adultos, y tendrían que comer alimento sólido, todavía necesitan leche espiritual. Y a pesar de que el apóstol Pablo reclama eso, le sigue dando leche, porque tiene que esperar la madurez de ellos. Y ese precisamente es el amor que da. La tercer pata en una silla que nos puede dar seguridad en la relación de pareja, en la relación de amistad, pero también en los vínculos dentro de la iglesia, es el proyecto compartido. ¿Qué es un proyecto compartido? Hay un texto en la Escritura, en Mateo 10:19, que dice, refiriéndose a la oración, si dos de vosotros os pusierais de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, os será hecho por mi Padre que está en los cielos. Lo leo de nuevo. Si dos de vosotros os pusierais de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, os será hecho por mi Padre que está en los cielos. Notemos que este texto es un arma de doble filo, porque de pronto Jesús dice algo que va a decir, uy, esto me va a costar, ¿eh? Imaginémonos que dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y dice la Escritura en pedir, ¿qué cosa? Cualquier cosa, dice el texto, cualquier cosa. Y uno diría, bueno, Jesús se la ha jugado acá porque ha dicho algo que puede comprometer al accionar de Dios. Imaginémonos que pedimos cualquier cosa, pero ¿sabes lo que sabe Jesús? Jesús sabe algo que nosotros muchas veces lo pasamos por alto. ¿Qué es más fácil? ¿Que Dios te dé cualquier cosa o que dos de nosotros nos pongamos de acuerdo? ¿Qué es más fácil? ¿Que Dios te dé cualquier cosa o que dos de nosotros nos pongamos de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta? Claro, es Dios. Para Dios es fácil hacer cualquier cosa. Lo difícil, ¿sabes cuál es? Ponernos nosotros de acuerdo. Y estas diferencias las vemos continuamente. A cada momento vemos que hay diferencias entre nosotros, ya sea en el vínculo matrimonial, en la relación de padres a hijos, cuando vamos simplemente a la calle y vamos a comprar algo. Siempre hay diferencias. Y dice la Escritura que si nos pusiéramos de acuerdo entre nosotros, Dios podría hacer cualquier cosa. Por eso es importante que dentro de la comunión de la iglesia, entre los hermanos y hermanas en la fe, tratemos de lograr un consenso, un acuerdo entre nosotros. A veces alguno dice, yo quisiera que hiciéramos tal cosa, vale, y después vemos que nadie nos está apoyando y decimos, ¿por qué nadie nos apoya? ¿Sabe por qué? Porque no es un proyecto compartido, es un deseo tuyo, es un deseo mío, es un deseo de aquel. Pero cuando hablamos de un proyecto compartido, por ejemplo en el matrimonio, proyectos compartidos son tener una casa, comprar un coche, sacar una hipoteca, tener un hijo. Son proyectos compartidos. Y que nos tenemos que poner de acuerdo porque si no, se queda uno solo trabajando para eso y al final todo se va al suelo. ¿Cuándo hay proyecto compartido? Permíteme leerte lo siguiente. Hay proyecto compartido cuando buscamos el interés común, cuando aceptamos algunas renuncias personales, cuando podemos decir, hoy por ti, mañana por mí. Mis hijos, mi hijo más grande con su esposa hicieron un pacto entre ellos, ¿no? Y para mí fue algo novedoso porque en nuestro matrimonio nunca lo consideramos. Pero ellos hicieron un pacto entre ellos. Bueno, son medios raros ellos, ¿no? Bueno, si están oyendo esto. Son medios raros porque durante años quien conducía era ella.
Y él se sentaba al lado y disfrutaba de la conducción del coche de su esposa. ¿Sí? Después aprendió y sacó su carnet de conducir, pero pasados los años. Y yo recuerdo que cuando otros matrimonios los veían, decían, Nicolás, cuando tú conduces el coche, y él dice, yo no conduzco. ¿Cómo que? No, nosotros tenemos un acuerdo. Ella conduce y yo soy copiloto. Fíjate que el acuerdo, no importa cómo sea, pero si el acuerdo es algo entre los dos, significa que va a salir adelante. Y salió adelante, desde luego. Después hicieron un acuerdo que para nosotros fue revolucionario. ¿Sabes cuál fue el acuerdo? Ambos decían, queremos estudiar, pero no queremos estudiar una sola carrera, queremos estudiar por lo menos 2 carreras. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Y entonces ellos dijeron, hagamos lo siguiente. Mientras uno estudia, el otro trabaja. Me acuerdo cuando me lo comentaron, digo, va a ser bastante difícil, pero mantuvieron el acuerdo. Este fue su proyecto. Mientras uno estudiaba, el otro trabajaba. Y cuando se recibió, se invirtieron los papeles. Y entonces dijeron, ahora te toca trabajar a ti. Y yo voy a estudiar. Mira que cuando hay un acuerdo dentro del matrimonio, dentro de la iglesia, Dios bendice. Dios bendice. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo. Porque, en definitiva, lo que el diablo hace, ¿qué es? Es separar, dividir. La palabra diablo, precisamente, lo que significa es arrojar algo por en medio de. De ahí viene la palabra diagonal, lo que parte el círculo en 2. Entonces, partir algo es lo que el diablo continuamente quiere. ¿Y qué es lo que quiere el Espíritu Santo de Dios? Mantener la unidad. Y es muy importante que si tenemos un proyecto compartido, hay que revisar y actualizar el proyecto. Con mi esposa tenemos que revisar y actualizar nuestro proyecto de familia. ¿Por qué? Porque se fueron los hijos. Y ya no somos más padres. Eso de que con nosotros no va eso de que tú eres padre para siempre. No, porque me pierdo el ser abuelo. Si yo quiero seguir siendo padre de mi hijo o de mi hija, me pierdo el ser abuelo. Yo ahora tengo que disfrutar de mi condición de abuelo. Y no solamente disfrutar, sino aprender a ser abuelo. Y continuamente el proyecto hay que reconfigurarlo de acuerdo a los cambios que van saliendo. Recuerdo en una iglesia aquí en España que estuvimos trabajando anteriormente, una iglesia que no tenía niños. Y entonces, claro, no había maestros para niños, ¿no? Y lamentablemente, cuando venía una familia con niños, decían, ¿y tienen clase para niños aquí? No tenemos clase para niños porque no tenemos niños. Uy, nos gusta esta iglesia, pero no nos podemos quedar. ¿Por qué? Porque necesitamos una que tenga clase para niños. Y nosotros decíamos con mi esposa, tenemos que tener clase para niños, tenemos que tener. Y decíamos, bueno, pero todavía no es el tiempo. No teníamos maestros, no teníamos niños, ¿no? Y orábamos para que Dios trajera niños. Y bueno, pasaron los años y los hermanos fueron criando niños, trayendo niños al mundo, ¿no? Y entonces empezó a formar un ministerio. Es muy importante que el proyecto sea actualizado continuamente para que nos sintamos parte del mismo. Y por último, la comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? Dice Santiago capítulo 1, verso 19, mis queridos hermanos, tened presente esto. Todos debéis estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojaros. Mis queridos hermanos, tened presente esto. Todos debéis estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojaros. Esta es la cuarta pata de la silla que me gustaría que consideráramos. Dice Santiago, lentos para hablar y prontos ¿para qué? Para escuchar. Listos para escuchar, lentos para hablar. ¿No te has encontrado con aquella persona que tú querías decir algo y al final dices, bueno, se ha ido el tiempo y lo siento mucho, pero yo quería decirte algo, pero no te lo puedo decir, ¿sabes por qué? Porque te lo has hablado todo tú.
Y entonces necesitamos realmente que haya un equilibrio en nuestra comunicación, a tal punto que podamos decir, me siento oído. Bueno, muchos de vosotros sabéis que soy psicólogo y ¿sabes lo que yo hago durante una hora? Oír. Y tú dirás, ¿y por eso te pagan por oír? ¿Sí? ¿Y la persona se va satisfecha por eso? Sí. Y al final dice, ¿sabes qué? Es la única persona que me ha oído. He deseado decir esto, desde luego que no es que yo me quedo callado todo el tiempo, sino que durante una hora lo único que yo hago es preguntas. Desde luego hago alguna recomendación, alguna orientación, pero básicamente es hacer preguntas y que la otra persona pueda expresarse. ¿Por qué? Porque yo necesito entender a esa persona, comprender lo más que pueda para que la orientación sea personalizada. No puedo dar un consejo genérico, algo para todo el mundo. Tiene que ser específico para esta persona. Y esta persona lo tiene que recibir como anillo al dedo. Ah, sí, esto yo sí puedo hacer. Por eso es muy importante que dentro de la iglesia nos oigamos. ¿Cuáles son nuestras necesidades, nuestras expectativas? ¿Qué es lo que queremos para nuestra congregación? ¿Cuándo hay comunicación efectiva? Cuando preguntamos lo que no entendemos. Cuando tratamos de entender lo que dice el otro o la otra persona. Cuando decimos y recordamos. Muchas veces hay alguien que dice, pero esto ya lo hemos anunciado, sí, pero hay que recordarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hemos dicho es nuestro, no es de todos. Entonces es necesario recordarlo. Y uno diría, ¿cuántas veces hay que recordarlo? Hasta que la persona lo asuma como propio, cuando el proyecto lo asuma como propio. ¿Cuándo hay comunicación efectiva? Cuando no damos por sentado que el otro entendió. Sino sería bueno sentarnos y ver si el otro entendió o no entendió. A veces decimos, ya lo hemos predicado, ya lo hemos enseñado, ya lo hemos aconsejado, ya lo he recomendado. Entre nosotros lo podemos decir, pero es necesario recordarlo, y darnos cuenta si realmente lo hemos entendido o no. Hubo un momento en la vida de Jesús que él dijo, no enseño más. ¿Tú te acuerdas de ese momento en que Jesús dijo, no enseño más a los discípulos? Desde luego no lo dijo en estas palabras, pero te voy a recordar las palabras que Jesús dijo. Aún tengo muchas otras cosas que deciros, pero vosotros no las podréis sobrellevar. Cuando venga el Espíritu Santo, Él os recordará todo lo que yo enseñé y os guiará a toda la verdad. Hubo un momento en el ministerio de Jesús que dijo, hasta aquí no más. Porque esta gente puede entender hasta aquí no más. Pedro puede entender hasta aquí. Después de la cruz a lo mejor va a entender, pero no puedo decir más. ¿Por qué? Porque no se va a recibir esta enseñanza. Y es muy importante no dar por sentado de que todos ya sabemos y entendemos. Es necesario recordar y repetir hasta que todos tengamos esta unidad en cuanto a la fe. Nos habíamos hecho una pregunta, ¿cómo continuar juntos? Y tenemos aquí la pata con las cuatro, la silla con las cuatro patas. Ahora, te quiero mostrar esta imagen. Y es una pregunta para ti, es una pregunta para mí. ¿En qué silla estamos sentados en la iglesia? ¿En qué silla estás sentado tú en la iglesia? ¿En la silla que solamente tiene una pata, la del respeto? ¿O estás sentado en aquella silla que tiene dos patas, respeto y amor? ¿O estás sentado en la silla que tiene tres patas, respeto, amor y proyecto? ¿O tú estás sentado en la silla de cuatro patas, que tiene respeto, amor, proyecto y comunicación? Yo te invito a que en esta mañana, si tú ves que en tu vida, porque yo también reconozco que en mi vida está fallando la comunicación entre los hermanos, entonces le digamos al Señor, Señor, yo estoy fallando en esto. Y yo quisiera
que esta pata que está haciendo ruido y próxima a quebrarse, que sea restaurada. O si a lo mejor lo que está fallando en tu vida o en la mía es ese amor que das, porque nunca recibes nada, y tú das y nunca recibes nada, y esperarías recibir del otro. Entonces decirle al Señor, Señor, yo quiero restaurar esto. ¿En qué estoy fallando? Muéstramelo. O a lo mejor lo que estamos fallando es en este proyecto compartido, porque yo tengo muchos proyectos, pero ninguno de la iglesia. No participo con ninguno de la iglesia y me gustaría ser parte de la iglesia en algún proyecto que la iglesia tiene. O a lo mejor estamos fallando en el respeto. Cuando vemos a alguien decimos, con este no puedo hablar, con esta no la puedo saludar. Y no nos damos cuenta de que es el primer paso. Dios quiere que estemos sentados en la iglesia en sillas de 4 patas, donde prevalezca el respeto, el amor, el proyecto compartido y la comunicación entre nosotros. Me gustaría que por último miraras esta imagen y que nos vayamos con este pensamiento. Hagamos de nuestra iglesia un lugar para continuar juntos. Yo te invito a que lo repitamos todos juntos, a ver si lo decimos al unísono. Hagamos de nuestra iglesia un lugar para continuar juntos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, porque tú nos has dado una iglesia y es nuestra familia. Tú nos has dado una iglesia que es nuestra comunidad. Nos has dado una iglesia en la cual podemos respetarnos, amarnos, proyectar juntos, comunicarnos entre nosotros. Y te pedimos, Señor, que seguramente que hay alguna pata floja en cada una de las sillas donde nos estamos sentando cada uno de nosotros. Y te pedimos en esta hora con humildad, Señor, pero también con fe, que podamos restaurar esta pata floja, esta pata rota, porque no queremos vivir en equilibrio, sino queremos vivir con tranquilidad, con descanso. Queremos realmente disfrutar de esta comunión que tenemos entre hermanos. Ayúdanos, Señor, a hacer de nuestra iglesia un lugar para continuar juntos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.